Bueno, vamos a empezar mientras se solucionan problemas técnicos. En realidad, esta hora, en el mismo lugar donde he tenido la suerte de tomar alguna cerveza con Carlos, en el barrio madrileño de Lavapiés, ahora mismo está teniendo lugar una concentración protagonizada por la población fundamentalmente senegalesa de ese barrio y de Madrid en respuesta a una más de las agresiones que han sufrido sus miembros o uno de sus miembros. Independientemente de lo que digan las versiones oficiales, la información que llega de manera menos oficial es que efectivamente la muerte del chico senegalés ayer tuvo que ver evidentemente con la carrera que tuvo que hacer huyendo de una redada, ¿no? Ahora se viene a decir que el hecho de que muriera aproximadamente un kilómetro de donde empezó la redada contra los manteros, pues no tuvo nada que ver con su muerte por un paro cardíaco. Bueno, pues la información que llega por otras vías no apunta precisamente en esa dirección. En todo caso, lo que rodea a este hecho, probablemente Carlos, si no estuviera aquí, estaría en esa concentración, me recuerda cosas que ha mencionado el propio Carlos antes. El Estado no es precisamente algo que protege, ni siquiera el estado de bienestar, o por lo menos si protege de manera selectiva y protege a una minoría y no a los más, ni a las más. Y por otro lado, el estado de bienestar creció en historia del primer tercio del siglo XX español, en la historia del anarquismo, pero creo que merece la pena que sea todavía más conocido fuera de ese círculo, porque es un análisis desprejuiciado o que combate determinados prejuicios, sobre todo sobre el movimiento libertario. También ha aludido a algunos de sus puntos fuertes Carlos en su charla, ¿no? Esa mirada a caballo entre lo antropológico y lo social de los barris de la Barcelona anarquista del primer tercio del siglo XX. Aparte de ese libro ha publicado pues, un sinfín de artículos sobre movimiento anarquista, sobre protesta social en revistas españolas y anglosajonas. Es coautor junto con su colega, también doctor en historia, Michael Richards, de un libro que se fue traducido al castellano como La España fragmentada, historia cultural y guerra civil española, donde vienen a defender un enfoque social, pero no en el que lo social no se remita simplemente a una traslación mecánica de las estructuras y de las relaciones sociales a los comportamientos políticos, sino que lo intenta enriquecer y lo hacen de manera muy eficaz con miradas culturales. Y su último trabajo fue presentado ayer en el marco también de estas jornadas en la librería Cálamo, el libro Vivir la anarquía, Vivir la utopía, José Peirats y la historia del anarcosindicalismo español, una excelente biografía de José Peirats, alguien
conocido sí en el mundo, entre los estudiosos del anarquismo, pero creo que desconocido fuera de él, y es alguien que merece la pena conocer, no solo por lo que tiene de autor de una de las grandes historias del anarcosindicalismo español, sino por lo que tuvo de, precisamente, activista, y tanto durante los años 30 como en el difícil mundo del exilio libertario fundamentalmente en Francia. Chris es profesor de la St. Louis University en Madrid, y tenemos el gusto de que venga aquí a hablarnos de algo sobre lo que se ha implicado no solo a través del estudio del anarquismo en los años, de esos años, sino en términos más amplios, y es sobre los mitos y las interpretaciones que se están proponiendo y vuelto a proponer sobre la Segunda República, sobre los años 30, fundamentalmente la Segunda República en España. Periodo que va a seguir siendo, que siempre ha sido y que va a seguir siendo a todas luces objeto de innumerables polémicas, y que ahora está siendo campo de revisiones, no solo en el buen, sino también en el peor sentido del término, tanto historiográficas como políticas. Así que, Chris, si ya se puede, ya la técnica nos lo permite, tienes la palabra. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, José Luis, y bueno, gracias por tus palabras generosas, y gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido. Y bueno, siempre pensé que iba a ser difícil hablar después de Carlos, y después con el documental voy a seguir los Sex Pistols, que es más complicado aún para mí, pero voy a hablaros de los años 30 de la Segunda República, o lo que podemos entender como el contexto político de la protesta anarcosindicalista de los años 30. Y como es bien sabido, hay una radicalización muy fuerte, muy marcada del anarcosindicalismo después de la luna de miel que acompañó los primeros meses de la República. Y es un tema muy actual porque desde la crisis mucha gente habla de la posibilidad de una nueva república. Carlos ya ha hablado un poco de eso. Y claro, hay muchos mitos extendidos sobre la idea de la república y nuevas esperanzas en Cataluña. Tenemos el caso del gran sueño de la República Catalana que va a liberar el pueblo catalán, o eso han dicho sus defensores, incluyendo el señor Puigdemont, el Mandela catalán, que tiene es siempre interesante recordar su historial político en Girona, cuando era el alcalde y puso los candados en los contenedores para complicar la vida de los marginados y hacerles más invisible. Bueno, una imagen duradera de la Segunda República lo tenemos aquí. Y mi charla se enfoca más en el león, o lo que es el guardaespaldas de la niña bonita. Lo que me interesa es la represión republicana y cómo se puede ver la República como un intento de gestionar la crisis del Estado español en los años 30. Y hay varios elementos a esa crisis. Para Antonio Gramsci, por ejemplo, la República sería un buen ejemplo de la crisis hegemónica del Estado. Queda claro que el Estado monárquico de antes, y bueno, igual que ahora, el Estado monárquico no tenía muchos mecanismos ideológicos para sostenerse, y en los años 20 se basaba cada vez más en la represión con la dictadura de Primo de Rivera. Y la crisis del Estado español en los años 20 y antes y después tiene mucho que ver con la lucha
contra el Estado de amplios sectores del pueblo español. Claro, el rechazo del Estado es algo muy evidente en Cataluña y el País Vasco, y más aún con el movimiento libertario. En España tenemos el ejemplo del movimiento anarcosindicalista de masas más grande de Europa. Bueno, a pesar de mi aire juvenil, he dedicado largos años al estudio del anarquismo, pero no voy a hablar tanto del anarquismo en sí, pero después de la charla, si hay preguntas, pues estupendo. Lo que quiero hacer al principio es hablar un poco de los historiadores y de los mitos sobre la República. Y es un tema importante porque hay algunos historiadores muy mediáticos, los que escriben en El País. José Luis ha hablado de revisionismo. Hay un señor, ex del Grapo, Pío Moa, que es súper mediático y ha cambiado el enfoque en los últimos años sobre la República. Hay mucha trampa entre los historiadores, entre los del gremio. Hay muchos historiadores que ocultan su partidismo o su perspectiva política. Hay historiadores que dicen que no tienen partidismo. Y hay una foto aquí. Si una imagen vale 1000 palabras, es esta foto. El tipo ahí a la izquierda, es un historiador que, habla siempre de su objetividad. Para este historiador, los historiadores de izquierdas son muy politizados, apasionados, militantes. En cambio, está en la Fundación FAES, no implica ninguna militancia, es un ambiente completamente despolitizado. Pero no voy a hablar no voy a hablar de los revisionistas de derechas. Prefiero hablaros de la escuela historiográfica dominante. Y en España, en el Estado español, desde los años 80, la escuela Frente Populista ha distorsionado mucho la historia de la República Española. Para los partidarios del Frente Populismo, la Segunda República constituye la edad de oro del liberalismo español en el siglo XX. O, como dijo un republicano catalán, el paraíso perdido, es la cita, la República era el paraíso perdido gracias al franquismo. Y se han forjado muchos mitos distintos en torno al carácter democrático de la República. Y sobre todo hay muchos mitos sobre los primeros 2 años de la Segunda República. Cuando republicanos y socialistas formaban el gobierno, o lo que podemos llamar un gobierno del cambio, un gobierno reformista. En gran parte, estos mitos se originan con los historiadores liberales, socialdemócratas y marxistas. Y desde el franquismo, el discurso histórico en las universidades españolas ha sido efectivamente dominado
por el Frente Populismo. Y la mayoría de estos historiadores analizan la República a través del prisma del largo invierno de la represión franquista. Así, la ortodoxia historiográfica presenta la República como un sistema benigno y los republicanos están indefensos, atacados por anarquistas sangrientos por un lado y por una derecha autoritaria por el otro lado. Y hay que recordar que esta perspectiva tiene mucho que ver con el contexto de la transición de los años 70, cuando una nueva generación de historiadores españoles surgió junto con el miedo a ETA o el miedo de los golpistas militares, y en medio tenemos la Santa Alianza Democrática de los años 70. Entonces muchos de estos historiadores traspolizaron el contexto de los años 70 y su visión de una democracia frágil, una democracia sitiada, y eso lo leemos, lo vemos en sus estudios de los años 30. Claro, la diferencia es que con la Segunda República los anarquistas tienen el papel de ETA, o sea, el malo de la película. Así que tenemos una distorsión histórica bastante gorda, y si lo analizamos más, lo que vemos es que con la República hay en el fondo un claro déficit democrático, y en este sentido estoy de acuerdo con los revisionistas, aunque no me invitan a la Fundación FAES, pero también hay que reconocer que mi argumento para ellos es incomible. Bueno, lo que argumento es que el objetivo del primer gobierno republicano, el gobierno del cambio, del sagrado bienio reformista, el objetivo del gobierno era de crear una república de orden para gestionar la crisis del Estado. Y como veremos en la charla, las nuevas autoridades republicanas, al igual que las monárquicas, emplearon la represión por encima de la reforma para frenar la protesta social, y al final en su imaginario político la idea fue consolidar la república. Y efectivamente es por eso que hay un nuevo conflicto entre el régimen político y el movimiento anarcosindicalista. Como he dicho ya, es el contexto del radicalismo anarcosindicalista de los años 30. No quiero insinuar, no quiero proponer que los monárquicos y los republicanos fuesen el mismo animal político, pero hay continuidades muy interesantes con las mentalidades políticas, y hay que acordar que hubo importantes transfugas de las filas monárquicas al republicanismo, y un buen ejemplo es uno de los primeros ministros de la Segunda República, Alcalá Zamora. También hay el ejemplo de Miguel Maura, y los dos, Alcalá Zamora y Miguel Maura, formaron parte del gobierno bajo el rey,
después en el bienio reformista. Y en la foto vemos a Alcalá en su época más monárquica, antes de su conversión al republicanismo. Entonces, después de conseguir su revolución republicana, entre comillas, los políticos del nuevo régimen no tardaron nada en intentar parar el tren del cambio. Y por eso hay una transformación casi inmediata de la política del cambio en un proyecto de orden, un proyecto para gestionar la crisis. Uso la palabra revolución entre comillas porque también hay que recordar que el 14 de abril, el día de la fiesta republicana, fue más bien una transición controlada que llegó con el consentimiento de los militares más importantes del ejército español. El caso más claro es el general Sanjurjo, el futuro golpista. Bueno, el problema para los republicanos fue que el tren del cambio llevaba ya mucha velocidad y debido a las luchas contra la dictadura y la monarquía en los meses anteriores, así como gracias a las nuevas libertades, las autoridades republicanas se toparon con una CNT resurgente, sobre todo en ciudades como Zaragoza, Valencia y, bueno, principalmente Barcelona. Así que a finales del primer año republicano, la CNT tenía casi 1 millón de afiliados en el Estado español. Entonces, desde el poder, el gobierno del cambio de los republicanos y sus amigos socialistas se sintieron obligados a frenar el anarcosindicalismo de masas. ¿Y qué medidas utilizaron para frenar el anarcosindicalismo? Bueno, la reforma principalmente, para controlar el ritmo de cambio y también para controlar la sociedad civil desde arriba. Y en muchos casos las reformas republicanas eran un arma de doble filo. Con eso lo que quiero decir es que superficialmente tenían un aspecto progresista, pero el contenido de las reformas dejaba ver otros objetivos. Y bueno, Carlos ya ha hablado de la educación pública. La Segunda República para muchos es una edad de oro por la reforma del sistema educativo. En un sentido refleja la lucha por la cultura y bravo. Suena muchísimo mejor que la muera la inteligencia de los franquistas. Pero si miramos más al fondo, la reforma educativa de los republicanos fue también un intento de crear ciudadanos nuevos, un proyecto de crear la nación republicana, como ya había pasado en Francia con la República Francesa. En fin, fue un intento de crear nuevos vínculos entre el pueblo y el Estado, o en otros términos, una forma de control social. Y también fue muy importante para cambiar la imagen del Estado
y la percepción popular del Estado y para acabar con la crisis del Estado, que ya he hablado de esa crisis. Y también no tenemos que olvidar que existieron muchas alternativas a la educación estatal. Y estoy pensando en los proyectos anarcosindicalistas, proyectos culturales autogestionados en los ateneos obreros, muchas veces subvencionados por los sindicatos, por la CNT. Pero hay muchas reformas, y otra reforma muy famosa de aquellos años es la reforma agraria, el intento de destruir los latifundios. Y para muchos la reforma agraria indica el compromiso de los republicanos con la justicia social. Se puede verlo de manera muy distinta. Primero, en mi perspectiva, la reforma agraria formaba parte de un proyecto anticrisis para reactivar la economía capitalista y efectivamente era importante para crear un capitalismo nuevo, un capitalismo de consumo y por extensión fomentar el capitalismo urbano. A nivel político, la finalidad de la reforma agraria era crear campesinos felices, no los jornaleros sin tierra que iban dentro de la CNT, un sector muy importante para el anarcosindicalismo. En cambio, la reforma agraria, la idea era crear, un apoyo social para el nuevo Estado republicano. No salió bien la jugada. Hay una historia larga del insurreccionalismo agrario en los años 30 y, como aquí en Aragón, con la guerra, hay el ejemplo de las colectividades agrarias, una solución revolucionaria a la tierra. Vayamos ahora a las leyes más abiertamente represoras, y son muchas. La primera, tenemos el ejemplo de las leyes laborales de Lago Caballero, el ministro de Trabajo socialista y secretario de la UGT. En la mayoría de las ocasiones pensaba como secretario de la UGT y sus leyes daban protección legal a los sindicatos socialistas y en muchos casos las leyes socialistas, las leyes de Lago Caballero criminalizaron las prácticas anarcosindicalistas, la acción directa. Y efectivamente, en el primer año de la República, la CNT se encuentra fuera de la ley debido a sus prácticas, a sus tácticas de siempre. Entonces, las leyes laborales del bienio reformista, estamos con un claro intento de desarmar el anarcosindicalismo. Después tenemos nuevas leyes extraordinarias como la Ley de la Defensa de la República de octubre, así que octubre, 6 meses después del nacimiento de la República. Y es una ley preventiva, no estaba diseñada para reprimir una amenaza real
al Estado, pero más bien para evitar que el peligro nazca, y limitaba la libertad de expresión de la prensa. En fin, estamos hablando de la ley Mordaza de la República. Y bueno, lo que vemos en el primer bienio, en los primeros 2 años de la República, efectivamente es el perfil de un nuevo estado preventivo. Y los historiadores hablan del bienio reformista, pero hay mucha represión, y con la ley de defensa, bueno, era muy arbitraria y reflejaba la obsesión del gobierno republicano con la subversión, o efectivamente con la protesta. Una ley muy elástica, y servía para atacar a los sindicatos anarcosindicalistas y para prohibir los mítines de la CNT, y también en el ámbito sindical la ley de defensa reforzó las leyes laborales de Lago Caballero, prohibió las huelgas salvajes y, bueno, convirtió prácticas como la formación de piquetes, crear piquetes, grupos de piquetes, significaba un atentado contra la República, según esta ley. Y después la ley de defensa de la República fue suplantada por la ley de orden público. Todo el mundo piensa en la ley de orden público como una ley franquista, pero la ley de orden público de la República fue redactada por un jurista, Anguera de Sojo, un jurista republicano, pero un jurista que pasó después a la banda franquista, que es muy llamativo. Y estas leyes represoras, la ley de defensa y después la ley de orden público, fueron utilizados ampliamente para reprimir las protestas de la CNT. Protestas populares también, como la huelga de inquilinos, y en el año 32, en pleno bienio reformista, la ley de defensa, el gobierno utilizó la ley de defensa para decapitar el movimiento libertario, y el gobierno deportó a unos 100 militantes anarquistas a África, incluyendo a Durruti y también los hermanos Ascaso. Y por último, otra ley preventiva era la ley de vagos y maleantes del año 33. Y repito, mucha gente piensa en la ley de vagos y maleantes del franquismo, de la dictadura franquista, pero la primera ley de vagos y maleantes era de la época, bueno, del bienio reformista. Y esta ley refleja claramente la calidad y la clase de los políticos republicanos y socialistas. Está claro que cuando hablaban de vagos no pensaban en los empresarios o en los políticos. La nueva ley se justificaba como una medida contra parásitos, gente antisocial, gente peligrosa, entre comillas, pequeños delincuentes, chulos, camellos, pero en la realidad, como veremos, las verdaderas víctimas de la ley de vagos y maleantes eran bien distintas.
la ley de vagos y maleantes también demuestra que los políticos republicanos fueron ante todo hombres de orden. Demuestra la obsesión gubernamental con el orden público y es muy llamativo que Franco mantuvo esa misma ley, lo modificó. Franco modificó la ley de vagos y maleantes, pero lo mantuvo. Y de nuevo vemos la sombra del Estado preventivo. El objetivo de la ley de vagos y maleantes no era la represión de actos ilegales o actos criminales, porque ya de por sí eran castigados bajo el Código Penal. Lo que hizo la ley de vagos y maleantes era más bien reprimir gente peligrosa, gente que constituía una amenaza en la imagen de los políticos republicanos, y de ahí tenemos en España los primeros campos de concentración. Que aquí hay una foto del campo para vagos y maleantes en Alcalá de Henares, en las afueras de Madrid. Y entonces la República construyó sus campos de concentración. Y no se sabe bien la extensión de estos campos, pero había varios dentro del Estado español. Lo que es interesante destacar es el hecho de que el arquitecto de esta ley de vagos y maleantes, una ley preventiva, era un socialista, un jurista socialista, Luis Jiménez de Azúa. Y también Jiménez de Azúa era el arquitecto de la Constitución del 31, también tiene un currículum glorioso. Él fue el presidente de la República Española en el exilio, y hace unos meses el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento del Cambio de Carmena, pues instaló una placa brillante en la calle Goya número 20, donde vivía durante muchos años Jiménez de Azúa. Así que es un jurista homenajeado por el ayuntamiento actual. Y la ley de vagos y maleantes es un buen ejemplo del dicho: lo que se da con una mano se quita con la otra, porque la ley de vagos denegaba de forma selectiva los derechos prometidos por la Constitución republicana. Y todos los republicanos y los socialistas, los republicanos más radicales, los republicanos de Esquerra Republicana de Cataluña, la ala izquierda del republicanismo de los años 20, de los años 30, todos estaban a favor de esa ley de vagos y maleantes. Y para ellos fue una ley imprescindible para gobernar, para reprimir los parados. Y lo que pasa es que, bueno, lo utilizaron para reprimir a los parados, pero también lo utilizaron para reprimir a muchos militantes anarcosindicalistas y piquetes. Así que es una nueva etapa en la guerra estatal contra la rebelión de los de abajo. Y bueno, Durruti
fue en un momento dado internado bajo la ley de vagos y maleantes. Bueno, ahora quiero sacar algunas conclusiones. Lo que queda muy claro es el contraste entre el discurso republicano fuera del poder. Fuera del poder, el discurso republicano se enfoca más en la justicia social, en las libertades, en crear nuevos espacios de libertad. Eso fuera del poder es un discurso progresista, incluso radical. Al llegar al poder para gestionar la crisis del Estado, vemos unas prácticas muy diferentes. En el poder, la República efectivamente persigue el sueño de las clases medias de un mundo ordenado y van construyendo en los primeros años republicanos una república del orden. Y lo vemos, como he dicho, lo vemos con el republicanismo más radical. Y el ejemplo de eso es Cataluña y un político republicano de izquierdas como Lluís Companys, futuro presidente de la Generalitat. El mismo día del nacimiento de la República, en la fiesta maravillosa del 14 de abril, Companys habló de la necesidad de disciplina y habló de la necesidad de construir una república del orden. Así que el primer día de la República ya están hablando de poner orden, mantener el orden. Y ese orden iba completamente, estrechamente ligada a la represión. Y claro, esa represión iba dirigida principalmente contra el movimiento libertario, porque el movimiento libertario era el movimiento que más cuestionaba el sistema. Así que en el proyecto republicano el orden y la reforma eran conceptos inseparables. Para los políticos del gobierno del cambio, sin orden era imposible efectuar reformas. Y hay una cita de un republicano y va así: si la monarquía era el desorden, la república tiene que ser el orden. Así que la monarquía representaba el caos, la república va a ser orden. Y de esta forma los republicanos podrían marcar el ritmo del cambio desde arriba y mientras tanto la clase obrera tendría que esperar quieta la llegada de las reformas. Así que estamos delante de una nueva jerarquía política y social también. No creo. El sueño de esa república reformista se convirtió en una utopía que chocó con la dura realidad económica y los conflictos ocasionados por la exclusión social. Los republicanos apostaron por la igualdad política,
que había sido su sueño desde el siglo XIX, pero ignoraron completamente la estructura de represión económica que había motivado tanta protesta en las décadas anteriores y un conflicto presente. Antes de la charla, José Luis habló de la muerte ayer del vendedor ambulante. Pues a lo largo de la República, los ayuntamientos republicanos, los ayuntamientos del cambio y también las autoridades republicanas a nivel estatal iban reprimiendo la venta ambulante de una manera cruenta. Y efectivamente, bueno, en los años 30 hay el ejemplo de la crisis económica y la crisis económica con el paro. Bueno, con el paro los republicanos tenían dos opciones: reformas inmediatas para ayudar a los parados o un conflicto inmediato entre los parados y las nuevas autoridades. Y en efecto, la clase política optó por la represión para consolidar el nuevo Estado, la nueva democracia. Y por eso he podido hablar tanto de las leyes draconianas, las leyes represoras del bienio reformista, de lo que podemos decir es el mal llamado bienio reformista, porque es un bienio reformista que construye campos de concentración para los parados y para los oprimidos y también para los rebeldes, los militantes anarcosindicalistas que terminaron en los campos como ese de Alcalá. Bueno, para terminar, estas leyes, para concluir un poco, estas leyes más represoras, la Ley de Defensa de la República, la Ley de Orden Público y la Ley de Vagos y Maleantes, supusieron un avance importante en la represión estatal. Si comparamos con la monarquía de antes de la República y con la República, lo que tenemos es un avance importante en el repertorio normal del control estatal. Y en mi opinión, esas leyes marcaron un paso significativo en el camino hacia un Estado de orden público, un Estado más autoritario. Así que hay dos procesos complementarios. Hay reformas como la reforma educativa, que es un intento de cambiar la imagen del Estado. Y luego hay reformas más represoras para los que todavía no quieren comer el discurso oficial, el discurso estatal. Así que los republicanos mantuvieron la Guardia Civil y estando en Zaragoza con la ciudad de Luis Roldán, el primer civil, director general de la Guardia Civil. Es importante hablar un poco de la Guardia Civil. Muchos de los republicanos, antes de ocupar el poder, estaban convencidos en la necesidad de disolver la Guardia Civil y estaban
estaban perfectamente informados del odio popular contra un cuerpo represor, un cuerpo con muy mala fama, pero en pleno bienio reformista los republicanos no solo mantuvieron la Guardia Civil, pero crearon nuevos cuerpos policiales como la Guardia de Asalto. Y la Guardia de Asalto, bueno, se puede considerar la Guardia de Asalto como las tropas de choque de la República, creadas en el año 31, en el primer año de la República, y en muchos casos los guardias de asalto eran reclutados de los partidos republicanos y del Partido Socialista y de la UGT. Así que desde el principio los guardias de asalto tenían un carácter anti-anarcosindicalista muy marcado. Y era un cuerpo, a cambio de la Guardia Civil. La Guardia Civil es un cuerpo formado en el siglo XIX para reprimir el bandolerismo rural. En cambio, los asaltos, la Guardia de Asalto, era un cuerpo diseñado para reprimir la protesta urbana, o sea, las tropas de choque de la República. Y si llega, a ver, hay una foto, la portada, no quiere, hay censura del ordenador. Bueno, no sé qué ha pasado aquí. Aquí viene. Pues, a ver, repasamos. No quiere. Ahora, en fin, esta foto es una foto muy famosa de Agustí Centellas, un célebre fotógrafo catalán. Y es interesante porque es como el comienzo de del segundo bienio reformista, el paraíso perdido. Esa foto es del mismo día de la victoria del Frente Popular en febrero del 36. Y la fiesta, bueno, no, para este pobre señor no hubo fiesta ese día. Los anarcosindicalistas salieron a la calle para acelerar el ritmo del cambio, y el Estado republicano, en plena euforia de la victoria del Frente Popular, el Estado republicano estaba preparado para reprimir las movilizaciones anarcosindicalistas, como siempre. Y, en fin, como yo veo la República, sobre todo era un intento desde el poder de elevar los costes de la protesta, un intento de elevar los costes de la protesta en un tiempo de crisis, en una época de crisis económica y también una crisis política, porque la crisis política es algo constante en los años 30. Y por eso os digo que la represión y el orden republicano siempre fueron por delante de la reforma, a pesar de lo que cuentan los que mantienen vivos los mitos de la República. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a Chris por la charla. Si alguien tiene la tentación de pensar que esto son solo cosas del pasado, quizá podría recordar que ayer en las Cortes de Aragón se debatía las mociones a la Ley de Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno autonómico, y había, por ejemplo, una moción del Partido Popular en la que se decía que había que incluir en esas latitudes del pasado sobre las que había que actuar desde las instituciones públicas, guerra civil y franquismo, pues había que incluir también a la Segunda República en tanto que periodo de violencias y caos sin fin. Lógicamente, la mayor parte de quienes estamos aquí estaremos de acuerdo con el rechazo de esa moción, que argumentaba que evidentemente la República no había tenido nada que ver con la guerra, era un régimen que había tratado de mejorar las cosas, que había sido muchísimo menos violento que la guerra y que la desafortunada posguerra. Pero claro, si nos quedamos solo con esa parte, la de comparar la República con lo que viene detrás, pues la República tiene que parecer un dechado de virtudes. Si hacemos el ejercicio que ha propuesto aquí Chris de tratar de verlo en su propio contexto, sin dejarnos filtrar por lo que viene después, pues nos encontramos una realidad mucho más compleja, que incluye, por ejemplo, la represión que llevó a cabo contra el movimiento libertario, y eso es algo inequívoco. Bien está que haya leyes de memoria democrática, peor sería quizá que no las haya en países donde lo que queda claro es que la falta de una política de memoria, una política pública de memoria hacia el pasado, ya es una política de memoria en sí misma, que es la de dejar que queden los restos de las memorias públicas, las políticas de memoria anteriores, las del franquismo y las de la transición. Pero tampoco podemos... el pasado es algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos de las instituciones públicas. Y tenemos que llevar a cabo también, nosotros y nosotras desde abajo, pues acciones para volver a relatar, para volver a construir, para volver a representar ese pasado, que fue, como decía Chris, mucho más complejo de lo que algunas miradas dejan traslucir. Bien, tenemos un tiempo para el debate. Estoy seguro de que las charlas, las dos, han sido tan sugerentes que habrá muchas voces que querrán levantarse. Hasta ahora ha habido una hegemonía de voces masculinas, así que no estaría de más que empezarais vosotras a intervenir, ¿de acuerdo? Tenemos unos cuantos minutos. Quique, ¿hasta qué hora? Pues nos echan dentro de media hora, así que hablad ahora o hablad después. Si os parece, unificamos 2, 3 voces para hacerlo más dinámico. ¿Más preguntas, más comentarios, más sugerencias, más críticas? Bueno, pues mientras tanto, ¿quieres responder, Carlos? A ver, ese riesgo sin duda existe. Y existe tanto más si partimos de la certificación de lo que llevamos dentro de la cabeza, que es la lógica de la representación y de la delegación, hasta el punto de que incluso aquellos que decimos defender fórmulas de democracia directa, muchas veces nos ajustamos a códigos completamente contrarios. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir de ese universo de tal manera que el riesgo que mencionas, que repito que existe, se diluya en la nada? La discusión algo tiene que ver, mucho tiene que ver desde mi punto de vista con otra relativa a cuál es el tamaño de la comunidad política en la que nos movemos, que es un debate abierto desde mucho tiempo atrás en el mundo libertario. La pregunta recibe respuestas muy diferentes.
Uno de los autores más citados al respecto es un profesor griego que reside en Inglaterra, Fotopoulos, quien afirma que el tamaño máximo de una comunidad política para permitir el despliegue de fórmulas de democracia directa son 30.000 personas, que es más o menos el tamaño de un barrio en una ciudad convencional. Pero hay propuestas más exigentes. John Sersan, a quien antes mencioné, sugiere que ese tamaño máximo hay que situarlo en un centenar de personas, algo que, claro, nos emplazaría ante un horizonte inabordable en el caso de cualquier ciudad de tamaño medio, ¿no? Me viene ahora a la cabeza una humorada que he utilizado en bastantes ocasiones para glosar el nombre de una de las opciones políticas que se sumó al proyecto municipalista oficial en Madrid, que os recordaréis se llama Ganemos Madrid. Bueno, yo dije que debería llamarse Perdamos Madrid, que era la forma objetiva de describir un proyecto de desurbanización que acarrease una descentralización y una reducción del tamaño de la comunidad política que probablemente reduciría en algún grado el riesgo de lo que mencionas. De todas maneras, me parece que la crítica más habitual sobre la democracia directa nace de una confusión de lo que significa. Esto he tenido muchas oportunidades de verlo con mis alumnos. Cuando escuchan el término democracia directa, lo que viene inmediatamente a la cabeza es la palabra referendo. Y me parece que aquí hay un equívoco que conviene deshacer. Una cosa es que se diga que la democracia directa se puede materializar en referendos, me parece bien, pero concebir orgánica, ontológicamente, la democracia directa como el despliegue de prácticas referendarias significaría, por ejemplo, sugerir que Suiza es un paraíso de la democracia directa, cuando el régimen político suizo nada tiene que ver con la democracia directa, ¿no? Como hay otro término que corre por ahí, que es eso de la democracia participativa, que a mí me resulta muy poco estimulante. Ya en sí mismo lo de la participación implica que hay algo ya constituido y tú participas en su dirección o en el derrotero que debe tomar. No creo que esta sea la propuesta de la democracia directa. En fin, vuelvo al principio. El problema que invocas existe, pero existe para referirse a cualquiera de las propuestas que surgen del mundo libertario. Y existe porque formamos parte del sistema que queremos echar abajo, con lo cual sus valores, sus principios influyen a menudo de manera muy poderosa en nuestra conducta cotidiana. No me creo que no tengáis preguntas o comentarios, que pueden ser comentarios críticos. ¿Comentario? Hombre, a lo mejor se podría añadir que los medios de comunicación hablen bien de comisiones y UGT, en realidad habla mal de ellas, ¿no? Teniendo en cuenta qué medios de comunicación tenemos en este estado y en esta región. Estás pensando en el diario humorístico El País, por ejemplo. Claro, ¿no?
Hoy en mi clase, no sé por qué me he acordado de que una vez en el año 2007 El País me pidió un artículo. Subrayo, yo escribía en El País, pero nunca me pedían nada. Había una página los domingos que reclamaba la presencia de 2 artículos con tesis enfrentadas y tenían uno de un norteamericano de corte ultraliberal y me pidieron una especie de réplica. Y yo caí en la cuenta de que esto sería literalmente impensable hoy en ese mismo diario. ¿Os imagináis que en El País hubiese 2 opiniones enfrentadas que reflejasen 2 proyectos manifiestamente distintos? Tengo la impresión de que esto viene a alimentar la conclusión de que tal vez, y a tono un poco con lo que tú decías hace un momento, están un poco sobrepasados ellos mismos con los medios de comunicación. Digamos, han asumido estrategias de manipulación tan abyectas, tan extremas, que corren el riesgo de que una parte de la población empiece a percatarse de que el rey está desnudo. Esto no era lo que ocurría hace unos años. Yo siempre que analizaba una tertulia en televisión llegaba a la conclusión de que reflejaba una especie de pluralismo en circuito cerrado. Esto es, dentro de la tertulia parece que había una confrontación agudísima que podía permitir incluso que se insultasen abiertamente unos y otros. Lo que no se percataba el espectador avezado era de que esa tertulia implicaba desde el principio una censura sobre materias de las que no se podía hablar, con lo cual quienes no eran comisiones obreras y UGT quedaban literalmente al margen y no existían. Creo que hoy ni siquiera apuestan por esto del pluralismo del circuito cerrado. Es todo tan monocorde que me parece que pueden estar abriendo paradójicas ventanas para que se cuele algún discurso alternativo de quien diga, hombre, yo he visto en Madrid, y asumo que en cualquier sitio ocurrirá lo mismo, tertulias sobre lo de Cataluña que acababan por generar independentistas plenamente convencidos. Es decir, esto no puede ser, la manipulación es tan abyecta que al final la cabeza se dispara por el otro lado. Dices, no puede ser, ¿no? Supongo que esas tertulias lo que estaban haciendo es, consciente o inconscientemente, representar el mundo de lo posible, ¿no? Y lo que no estaba inserto, lo que no estaba en esa tertulia quedaba reprimido, por lo menos del espacio público o de lo publicado. Y claro, si como en Cataluña al mismo tiempo hay otros espacios informativos que están dando una versión alternativa, es más fácil que se puedan creer independentistas. Pero aquí estamos hablando de otra cuestión. Aquí no tenemos acceso. Otras representaciones sobre lo social, sobre el debate social, no tienen espacio en los grandes medios, ¿no? O reclaman un esfuerzo que normalmente no estamos dispuestos a asumir, ¿no? Claro. He pedido la mitad. Mi opinión sobre la revolución de Asturias. ¿Puedes decirlo más alto? Pues, Vamos a unir 3 preguntas y así lo hacemos más dinámico. Había una voz aquí y luego aquí. Y luego también la tuya.
No, tengo 3. ¿Quieres empezar tú? Bueno, a ver, punto de partida. La propuesta del decrecimiento está concebida para su aplicación en los países ricos del norte opulento, pero tiene, sin embargo, consecuencias interesantes en lo que respecta a lo que sucede en los países del sur. Intento resumirlas de 3 maneras. La primera consecuencia tiene que ver con un diagnóstico 1000 veces formulado, que viene a decir: si economías emergentes como la China, la India o la brasileña siguen creciendo al ritmo de los últimos años, en su interior acabarán por gestarse clases medias muy numerosas que legítimamente aspirarán a reproducir los niveles de consumo propios de las clases medias de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Imaginemos 400 millones de integrantes más de clases medias que aspiren a reproducir nuestro nivel de vida. El planeta no da para mantener 300 millones de automóviles más. Pero claro, no podemos decirle a los chinos y a los indios: ustedes no. Los chinos y los indios dirán: nosotros no. ¿Por qué? En ese sentido, la propuesta del decrecimiento plantea un organigrama mental distinto. Dice: nosotros en el norte opulento vamos a decrecer no para pedirles a ustedes que hagan lo mismo, pero sí para demandarles que crezcan de una manera diferente, que no reproduzcan el sinfín de callejones sin salida a los que hemos llegado en el norte rico. Segunda dimensión. Sabes que el principal teórico del decrecimiento pasa por ser un francés llamado Serge Latouche. Latouche ha trabajado muchos años sobre el África subsahariana. Yo recuerdo que una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era en buena medida tributaria de su experiencia personal en el África subsahariana, e inmediatamente respondió que sí. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano con el título, si no mal recuerdo, La otra África. En un momento determinado dice algo que me interesa rescatar. Dice: en la Europa occidental hay una parte de la población, seguro que minoritaria, pero una parte significativa, que tiene mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque es sabedora de las secuelas de 5 siglos de expolio de la riqueza humana y material del continente por el hombre blanco del norte. Y esa mala conciencia a menudo se materializa en la idea de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche replica provocadoramente y dice: ¿no será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? Muchas sociedades africanas en condiciones de penuria extrema han demostrado su capacidad para articular redes solidarias que han venido a resolver convincentemente muchos problemas. Nosotros, con toda evidencia, hemos perdido esa capacidad en el norte opulento. Latouche dice de nuevo provocadoramente: si queremos ayudar a los africanos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos. Eran mucho más felices hace 5 siglos antes de la irrupción del hombre blanco del norte. Yo de nuevo no voy tan lejos. Me permito introducir una corrección menor. Y si disponemos de una vacuna contra el SIDA, entreguemos la vacuna. Tercer y último elemento de debate. He señalado hace un par de minutos que la propuesta del decrecimiento surgió para su aplicación aquí. Cuando yo empecé a trabajar sobre el decrecimiento hace una década, descubrí con sorpresa que me llegaban muchos correos electrónicos de gente que vivía en países de América Latina y que declaraban su interés por el decrecimiento. Claro, esto decían: uno concibe una propuesta para aplicarla aquí y suscita interés en escenarios que están muy lejos. Recuerdo haber recibido mensajes de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de México, de Costa Rica. ¿Cómo podríamos explicar esta sorpresa? Primera explicación: algunos de los países que he mencionado, por utilizar una vieja categorización, están a mitad de camino entre el primer y el tercer mundo, de tal manera que su vínculo con el primer mundo tiraría de la propuesta del decrecimiento. Segunda hipótesis de trabajo: quien conozca los problemas de las megalópolis latinoamericanas inmediatamente se percata de que lo del decrecimiento algo tiene que decir al respecto. Quien conozca la condición de Buenos Aires, de Sao Paulo, de Bogotá, de Caracas o de la capital federal mexicana. Tercera posibilidad: muchas de las personas que me escribían probablemente lo que reflejaban era un incipiente descontento con respecto a muchos de los términos de las políticas de los gobiernos de la izquierda latinoamericana, embaucados por proyectos de cariz
productivista, desarrollista, claramente tributarios de lo que venía del norte opulento. Estoy pensando, por citar un ejemplo, en esa dramática propuesta encaminada a construir un conducto que debía transferir el gas natural boliviano recorriendo la Amazonia brasileña para llegar a Venezuela. Era una auténtica barrabasada medioambiental. Pero creo que al final, sin desdeñar estas tres explicaciones, había una cuarta y última más importante, que da cuenta del nexo existente entre lo que aquí algunos llamamos, con mayor o menor fortuna de crecimiento, y la llamada filosofía del buen vivir que han abrazado desde tiempo inmemorial muchos indios en América Latina y que refleja una relación muy equilibrada con el medio natural y valores y principios creo que muy similares. Lo que estoy diciendo ahora, un poco a tono con alguna de las afirmaciones que incluí en mi charla, es que sería saludable que empezásemos a sopesar la conveniencia de una especie de colonización a la inversa, que empezásemos a aprender de muchos de esos pueblos que tendemos a describir como primitivos y atrasados y que, sin embargo, en terrenos vitales, desde mi punto de vista, ofrecen respuestas mucho más sugerentes y mucho menos podridas que las nuestras a algunos de los problemas principales que tenemos por delante. Pues, a ver, primero la Revolución Asturiana de octubre del 34, pues estamos hablando de la explosión obrera, la insurrección obrera más profunda desde la Comuna de París del siglo anterior, del 1871. Y para mí lo que llama la atención con Asturias o el movimiento asturiano es el contraste entre la táctica de la CNT catalana, que era, bueno, una táctica bastante ensimismada. Nosotros solos bastamos. En cambio, en Asturias hay una táctica más flexible, más abierta del anarcosindicalismo asturiano. Y lo que es curioso, muchos de los reformistas expulsados de la CNT en Cataluña efectivamente compartían el mismo enfoque de la CNT revolucionaria de Asturias, que es algo muy interesante. Y lo que veo en Asturias, no voy a hablar de lo que pasó, pero lo que veo es una tragedia en el sentido de que el caso asturiano nos presenta con un modelo antifascista, un antifascismo revolucionario y muy conforme con la práctica anarcosindicalista, la insurrección obrera, la construcción de democracia directa, bueno, todo lo que ha contado Carlos. Y curiosamente, los líderes, o si podemos hablar de los comités superiores de la CNT, los más radicales de los primeros años de la República, gente como García Oliver, Federica Monsen, pierden completamente el significado de la Revolución Asturiana. Y meses después, con el auge, con el peligro fascista, que era tan real, porque estamos hablando de los pocos meses que quedaron hasta el golpe militar, el golpe fascista de julio del 36, lo que es llamativo es que los líderes anarcosindicalistas y anarquistas pasan atómicamente del ejemplo asturiano para confiar en el Frente Popular, que era un compromiso reformista y
mucha gente habla de mucha gente habla de la colaboración de los anarcosindicalistas con el Estado republicano en la guerra, pero realmente viene de antes, antes de las elecciones del Frente Popular. Y para mí esos son los contrastes más llamativos, más profundos de Asturias. Lo que no sé si he contestado bien a la pregunta. ¿Sí? Bueno. Y a ver, la segunda era la resistencia popular pues es una pregunta interesante. Primero hay que destacar que, bueno, yo creo que en el libro sobre Barcelona, en un momento dado, describo a los barrios obreros como repúblicas independientes, repúblicas pequeñas o populares e independientes. Y claro, cuando el Estado quiere entrar, mano militar, tiene más fuerza, pero en el caso barcelonés, que conozco mejor, hubo zonas, efectivamente, barrios insurrectos a lo largo de los 5 años de la República, antes de la guerra, y las fuerzas estatales, rara vez que entraron. Y a nivel, bueno, esto tiene que ver con la pregunta del amigo ahí sobre la prensa. A nivel cultural, podemos decir que muchos de los barrios, no solo en Barcelona, pero en otras ciudades obreras, culturalmente los barrios obreros resistieron mucho la cultura burguesa, porque el obrero medio no iba a comprar un periódico burgués y efectivamente en muchos barrios obreros se puede hablar de una esfera pública proletaria, obrera, que dependía de un movimiento obrero que iba creando instituciones paralelas. Sindicatos es el caso más obvio, pero cooperativas de consumo, ateneos, escuelas racionalistas, así creando opinión, creando una cultura que existía independientemente de la cultura oficial, digamos. Y en este sentido hay resistencia. Luego, la CNT, para las huelgas principalmente, organizaba sus grupos paramilitares que, fueron importantes a la hora de una confrontación con las fuerzas estatales, pero como vemos en el 19 de julio, no solo en Barcelona, pero en muchas ciudades, para tener una batalla frontal con las fuerzas estatales era más complicado. El 19 de julio, lo que derrota los golpistas es más bien una alianza temporal entre las fuerzas estatales, militares, policiales, leales a la República y las fuerzas armadas populares, pero no solo los anarcosindicalistas, también los comunistas de ambas tendencias y los socialistas. No sé si... Sí. Y por último, las élites, la burguesía y el golpe. Pues hay la burguesía española
igual que la clase obrera española en los años 30, estamos hablando de sectores sociales muy fragmentados. Así que hay una burguesía más liberal. En Cataluña, por ejemplo, hay partidos políticos burgueses como la Lliga de Cambó, que era ministro bajo la monarquía, y él estuvo ausente cuando el golpe militar, y es bien sabido que estaba a favor del golpe militar franquista. Bueno, no era un golpe franquista, pero el golpe que llevó al poder Franco. Y hay personajes famosos como ¿cómo se llama el propietario de ABC? Y Luque de Tena y Luis Bolín también. Hay muchos casos de individuos burgueses que estaban a favor del golpe militar. Pero luego, la reunión más importante para organizar el golpe militar sucedió en Madrid en marzo del 36, unas semanas después de la victoria del Frente Popular. Y yo creo que sucedió en la casa de un banquero madrileño que era también afiliado de la SEDA, del Partido Reaccionario, que luego, ayudó al golpe. Pero hay también hay formaciones burguesas como Acción Catalana Republicana, que era un partido sumamente burgués, pero fiel, leal a la República. Así que hay una burguesía más liberal, moderada, y lo vemos luego con el franquismo, que hay una burguesía que se opone. Es un poco exagerado decir que se opone, pero Jordi Pujol, por ejemplo, y el sector. Pero a nivel estatal, en el franquismo hay un sector burgués que su utopía es el sueño europeo y salir del aislamiento franquista para acceder a los mercados europeos, y es imposible entrar en la comunidad europea con el franquismo. Así que yo diría que hay divisiones, mucha fragmentación. Y luego hay que pensar que la élite más importante cuando el golpe no es la burguesía a nivel estatal. La élite más importante es la clase latifundista, los terratenientes. Yo creo que no conozco casos de latifundistas, por ejemplo, liberales. Antes decía Carlos que a lo mejor, habida cuenta de los tergiversados y lo cargado de contenido que está en términos como democracia, a lo mejor habría que inventar otro, o reformularlo, o transición. Quizá también valdría para liberal, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar, burguesía liberal es burguesía más moderada. Bueno, el liberalismo no siempre ha demostrado ser incompatible con prácticas políticas extremistas de signo contrarrevolucionario. Bien, hemos llegado a la hora en la que nos van a echar. Creo que tenemos que agradecer muy sincera y efusivamente a Cris y a Carlos por haber estado aquí, y aprovechamos para agradeceros también a vosotras y a vosotros por haber tenido la paciencia de aguantarnos durante estas 2 horas. Muchísimas gracias. Mañana continúa, empezaremos con la charla de Dolors Marín sobre anarquismo y feminismo, que será la primera de una serie de charlas.